Está alto. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
lauda Deum omnes populi. Quoniam confirmata super nos misericordia Eius, et veritas Domini manet in aeternum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Victime Paschali laudes, Simone Christiani. Agnus redemit oves, Christus innocens Patri, reconciliavit peccatores. Mors et vita tuello conflicere mi
Buenas noches tengan todos y sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. Como cristianos católicos, participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo, debemos estar dispuestos a participar, conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno 1 hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, le exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense que sus celulares estén en silencio. Si en la liturgia del domingo pasado Jesús nos invitaba a la vigilancia, hoy pone el acento en la fortaleza que necesitaremos para ser coherentes con nuestra decisión de seguirle a Él. El seguir a Jesús es una constante lucha con el mundo. Es un combate espiritual que se vive día a día haciendo frente al rechazo. La invitación es perseverar en la fe y en el seguimiento de Cristo, que nos da la fuerza para seguir adelante sin desfallecer. La Santa Misa será presidida por el Padre Terry Tull. Por favor, pónganse de pie para recibirlo junto a sus ministros que participarán en esta sagrada liturgia. Nosotros no, Señor, tú eres el que toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca. Nosotros no, Señor, tú eres el que toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca. Lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Nosotros no, Señor. Tú eres el que toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca. Nosotros no, Señor. Tú eres el que toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra celebración. A la persona que está al lado le podemos decir que Jesús viva en tu corazón hoy y siempre. Que Jesús viva en tu corazón hoy y siempre. Comenzamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Reconocemos que somos pecadores, que a veces nos quedamos, entre comillas, a pie en el camino espiritual. Pidamos al Señor que nos llene de su perdón, de su paz y de su misericordia. Arrepintámonos, pues, de nuestros pecados. Tú que eres eterno, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la vida, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos reconfortas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Alabemos al Señor con gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre.
Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oramos al Señor para que cada día nos restaure con su amor y clemencia. Dios nuestro, que has preparado bienes inefables para los que te aman, infunde en nuestros corazones la ternura de tu amor, para que amándote en todas las cosas y sobre todas las cosas, alcancemos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse y escuchar las lecturas. La primera lectura está tomada del profeta Jeremías. En Jeremías vemos hoy una figura impresionante de cómo un profeta puede provocar tantas contradicciones en la sociedad en la que Dios le manda hablar en su nombre. Escuchemos con atención. Lectura del libro de Jeremías. En aquellos días, los dignatarios dijeron al rey: hay que condenar a muerte a ese Jeremías, pues con semejantes discursos está desmoralizando a los soldados que quedan en la ciudad y al resto de la gente. Ese hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. Respondió el rey Sedecías: ahí lo tenéis, en vuestras manos, nada puedo hacer yo contra vosotros. Ellos se apoderaron de Jeremías y lo metieron en el aljibe de Malquías, príncipe real, en el patio de la guardia, descolgándolo con sogas. Jeremías se hundió en el lodo del fondo, pues el aljibe no tenía agua. Ebed-Melech abandonó el palacio, fue al rey y le dijo: mi rey y señor, esos hombres han tratado injustamente al profeta Jeremías al arrojarlo al aljibe, donde sin duda morirá de hambre, pues no queda pan en la ciudad. Entonces el rey ordenó a Ebed-Melech, el cusita: toma 3 hombres a tu mando y saca al profeta Jeremías del aljibe antes de que muera. Palabra de Dios. Señor, date prisa en socorrerme. Señor, date prisa en socorrerme. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Señor, date prisa en socorrerme. Me levanto de la fosa fatal, de la charca fangosa, afianzo mis pies sobre roca y aseguro mis pasos. Señor, date prisa en socorrerme. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos al verlo quedaron sobrecogidos y confiaron en el Señor. Señor, date prisa en socorrerme.
Yo soy pobre y desgraciado, pero el Señor se cuida de mí. Tú eres mi auxilio y mi liberación. Dios mío, no tardes. Señor, date prisa en socorrerme. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos. El domingo pasado nos propusieron a Abraham y Sara como modelos de fe. Hoy la carta a los Hebreos nos invita a correr hacia la meta, a ejemplo de tantos testigos que ya han recorrido esa carrera. Ahora nos animan a perseverar hasta el final. Escuchemos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, teniendo una nube tan ingente de testigos, corramos con constancia en la carrera que nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que nos asedia. Fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús, quien, en lugar del gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Recordad al que soportó tal oposición de los pecadores, y no os canséis ni perdáis el ánimo. Todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado. Palabra de Dios. El Santo Evangelio según San Lucas. Jesús hace en el Evangelio de hoy revelaciones sorprendentes y nos advierte sobre las consecuencias de seguirle a Él, porque la fe exige opciones radicales. Hermanos, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: he venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos 5 en una casa, 3 contra 2, 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por la palabra de Dios sean borrados nuestros pecados. Amén. Podemos sentarnos. No parece muy consolador este evangelio. Suena más bien como lo que se vive hoy en día. Lucas, cuando está escribiendo este evangelio a su comunidad, está básicamente describiendo lo que está pasando en su comunidad y recordando las palabras de Jesús, porque aquellos que creyesen en Jesús, los judíos le iban a delatar ante las autoridades judías.
Los romanos, que supieran que eran cristianos y que pensaran o sospechaban que no rendían culto a los dioses paganos, los iban a encarcelar, a matar o a mandar al foro romano o a los leones. Estaban asediados por diferentes lugares. Sin embargo, lo que está diciendo Jesús aquí es: perseveren, estén dispuestos a dar la vida por el perdón, por la abundante redención, por el amor de Dios, por la misericordia de Dios. Estén dispuestos a sacrificarse por hacer el bien para con los demás, a pesar de las persecuciones, burlas, difamaciones, calumnias y dificultades. Lo mismo de hoy en día. Se nos invita hoy también a nosotros no poner pie en polvorosa, sino a tener seguridad, confianza y firmeza, a ser audaz, firme y tenaz, para que podamos cada uno de nosotros vivir la palabra de Dios. Para vivirla tenemos que empaparnos de la palabra. Para vivirla tenemos también que ser personas de oración. Para vivir esa palabra tenemos que ser también personas de acción y no tragarnos la lengua cuando alguien se burla de Dios o cuando tenemos que responder y poder dar explicación de nuestra fe, lo que es apologética, o catequesis a los demás, o cuando alguien habla duro contra Dios, poder decirle: no, a Dios se le respeta, y poder argumentar a favor de Dios. Incidentalmente, tú puedes buscar en YouTube, en inglés o en español, prueba de la existencia de Dios, y te va a aparecer un video de media hora de un científico que era ateo y se convirtió a católico y es monje ahora. Y se dedica a poder hacer videos para mostrarle a los ateos que Dios existe. Y lo hace utilizando lo que la ciencia presenta de la naturaleza, por grados de perfección. Muy interesante, muy bueno. Por otro lado, lo que nos presentan estas lecturas es que a pesar de cualquier dificultad, situación o adversidad, tenemos que tener calma, misericordia, paciencia, no volvernos un 8, no claudicar, no enganchar los guantes, sino tomar cada situación como poder ver un reto que me obliga a prepararme mejor, a quizás leer más, o a hablar mejor, o a poder compartir con los demás, o a persuadir o a convencer a los demás con el ejemplo. ¿Y qué ejemplo estamos dando cada uno? Para que entonces lo que podamos transmitir cada uno en nuestro vecindario, en el trabajo, en los lugares donde estemos, pueda ser catequesis, bendición, esperanza y consolación para con los demás. En la primera lectura, ¿qué era lo que le ocurría a Jeremías? Esa lectura se toma o se hace en el año 586 antes de Jesucristo, cuando el rey Nabucodonosor estaba rodeando o sitiando a Jerusalén con más tropas de los que tenía el ejército del rey. Y lo que está diciendo aquí el profeta es que por lo que él ve, si todos van a estar resistiendo ese ejército invasor, a todos los van a matar. Y lo que está sugiriendo es para salvar al pueblo que alcen bandera blanca. Sin embargo, los jefes militares no querían eso. El mismo rey tenía miedo de sus jefes militares. No tenía los pantalones o las agallas para poder defender al justo, sino que se dejó llevar por la injusticia. Uno que no era de la nobleza, uno que era, por así decirlo, africano, bien oscuro, pero si era justo, fue el que va a Sedecías para decirle: esto es una injusticia, haz algo al respecto. Y entonces es que se puede salvar a Jeremías. A menudo nos ocurre eso a nosotros, que hay injusticias familiares, sociales, personales, y nadie hace nada. Nadie dice: ni esta boca es mía, ni tú tampoco. A veces por miedo, a veces por no saber qué hacer, otras veces por inseguridades, otras veces por falta de confianza y otras veces porque piensas que te van a vencer a ti y que no tienes la capacidad de vencer a los demás. Es cierto que a veces
hay que luchar y pelear, como hay veces que uno tiene que dejar pasar cierta cosa, pero lo que nos dice esta lectura de hoy es, no dejes que el mal sea grande, no dejes pasar la injusticia, no dejes pasar la maldad, porque entonces se hace más grande. En una casa, en un hogar, a veces hay cosas que hay que corregir y hay gente en la casa que dice, ¡ay, déjalo! Si eso él es así, o déjalo porque él es joven, o déjalo porque ese marido tuyo es un bocachón. Entonces, así no se arregla la vida. Si tú no enfrentas los problemas, no se van a arreglar. Hay que tener disciplina, hay que tener caridad, hay que tener orden, pero hay que decir las cosas como son, sin insultar, sin humillar, sin bullying, sin tratar de hacer que uno esté por encima del otro, sino acompañando, mostrando la realidad y diciendo lo que es justo y prudente y cuál es la alternativa y ayudando a la persona a que pueda comprender y retarle a que haga algo para que supere y mejore. Cuando no hacemos nada, somos cómplices de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, lo que nos presentan estas lecturas es que en medio de nuestras situaciones de vida tenemos que hacer el bien aunque nos duela. En la segunda lectura, lo que le pasaba a los destinatarios de Pablo era que estaban también siendo perseguidos, tenían miedo, no sabían qué hacer, y Pablo les dice, sigan la carrera, porque a ellos, como eran descendientes de los griegos, les gustaban las competencias y demás, y los deportes, y había mucha carrera física. Y lo que él está diciendo es, sigan la carrera, sigan esforzándose, sigan dando el 100%, como que van a ganar la corona, pero esa corona es la de vida eterna, no la de laureles. Para que entonces reconozcan que es a Dios a quien le están sirviendo, ni es al emperador, ni es a sí mismo, sino es a Dios que le están sirviendo. Por lo tanto, manténganse fieles, manténganse firmes, sean justos y prudentes, pero hagan el bien que tienen que hacer. Y quizás tú piensas, pero tengo limitaciones de salud, tengo limitaciones por tal cosa, por lo que sea, tengo limitaciones por el temor, pero pídele a Dios que te llene de su amor para que te quite toda inseguridad, temor, injusticia, que te haga justicia y busca tú la manera de hacer el bien que tienes que hacer a pesar del desconocimiento, porque puedes aprender, puedes conocer, puedes preguntar, puedes pedir dirección espiritual, puedes pedir a otra persona que te ayude a discernir la situación, pero no actúes por el impulso. Cuando actúas por impulso, puedes las emociones meterse en el medio y cometer errores. Piensa primero. ¿Cómo puedes hacer? Respira hondo echando la panza para adelante. Uno puede respirar más que otro. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú respiras hondo, despacio, sereno, 4 segundos, aguantas 4 segundos, exhalas 4 segundos echando el estómago para adentro, inhalas otra vez por 10 minutos, te va a bajar la neura, te bajan las emociones, te baja la presión arterial porque estás oxigenando, te baja los latidos del corazón y puedes estar en mejor tranquilidad para tú poder discernir, pensar, sentir tranquilamente y poder ver qué es lo que vas a hacer. Pero con emociones caldeadas no vas a ayudar a los demás porque se ponen pico a pico. En tu casa, en tu hogar, ¿cuántas veces al día tienen discusiones? Piensen mejor, ¿qué puedo hacer en lugar de discutir? Puedo decirle lo positivo que es la otra persona. Puedo, en vez de montar un careo, ayudarle a que pueda comprender cómo yo me siento. Puedo ayudar a los demás a que vean su responsabilidad. Muchos hogares en Puerto Rico no se hablan, no comprenden el uno al otro, porque hay diferencias de personalidad y según las variaciones de personalidad pueden haber unas 420 variedades de personalidad en grados. Entonces,
Para entendernos se necesita que cada uno haga el esfuerzo, porque cada uno es una cabeza aparte. Se necesita entonces que haya mayor sentido de escucha, de caridad y de misericordia. Pueden intentar quizás una vez al mes, una vez a la semana, reunirse a cierta hora y empezar con una sesión de elogios. Por ejemplo, decirse, tu cualidad más hermosa es tal cosa. Y que la otra persona lo acepte, que tenga un acuerdo de no tener pullas indirectas ni decirse las cosas negativas, sino decirse lo positivo, porque estamos tan acostumbrados a decir lo negativo que ya rápido buscamos juzgar a la otra persona. Se nos invita entonces a decir lo positivo de cada uno. Ok, si conoce a la persona que está al lado, dígale algo positivo en este momento. ¿Qué es lo positivo de la persona que está a tu lado? ¿Qué es lo que tú ves positivo de esa persona? Te pregunto ahora, si le hubieras dicho algo negativo, ¿te salía más rápido? Lo más seguro. Tenemos que desacostumbrarnos de nuestras negatividades y reacostumbrarnos a ser persona edificante. Y entonces, una vez haces una ronda de edificación, pueden felicitarse y pueden ir a la segunda parte, que es ¿cómo yo me siento en esta familia? Y cada uno contestar esa pregunta. ¿Cómo tú te sientes en tu hogar y por qué? Eso quiere decir que tienes que trabajar con tus heridas, trabajar con tu autoestima, trabajar con tus inseguridades, trabajar con tus miedos, trabajar con quien tú eres y no suponer las cosas, sino preguntar. De tal manera que puedas tener mayor sentido de cercanía, de amor, de alegría con los demás, que tengas mayor ternura los unos con los otros. Y en ese cómo me siento en el hogar, hay otra pregunta. ¿Qué yo voy a hacer positivo para que este hogar sea mejor? ¿Viste el efecto ahí? ¿Qué voy a hacer positivo? ¿Por qué? Porque normalmente acusamos con el dedo y decimos, ¿qué tú vas a hacer? Hay que cambiar eso a, ok, yo puedo colaborar de esta manera. ¿Y tú cómo puedes colaborar? Es diferente a estar con la gajocha o estar con la maceta encima. Para que entonces podamos tener una atmósfera de mayor compasión, comprensión y poder, no es solamente criar y educar, es comunicar efectivamente. Eso implica que si los demás también te dicen, ¿y qué tú vas a hacer? Que tú lo puedas decir tranquilamente, sin coraje, sin resentimiento, sin estar defendiéndote. Porque cada uno es cada uno y tiene sus encadaunadas y sus encamaronadas también. Y por lo tanto, cada cual tiene que ser honesto consigo mismo. Para poder entonces comunicarnos mejor en el hogar, necesitamos tener mayor sentido de aprecio por las personas que nos rodean, por el que está al lado. Porque a veces pensamos solamente en el yo. Y cuando pensamos solo en yo, nos olvidamos de los demás y empieza el careo, el dime y direte. Lo que nos dice el Evangelio de hoy es que necesitamos unirnos en Jesús, unirnos en oración, unirnos con la palabra de Dios, unirnos para que el enemigo no nos desuna, unirnos a pesar de nuestras diferencias personales, para que sea Jesús el que nos llene, el que nos fortalezca, el que nos unja, el que nos transforme. Y al final de esa reunión familiar, cuando están todos de acuerdo o han dicho en qué van a ayudar en esa semana, que se puedan abrazar, que se puedan besar, que se puedan felicitar, pueden orar, pueden cantar una canción. ¿Qué es lo que ocurre? Cambian los muñequitos a que sea más afectivo, a que sea más efectivo, a que sea más caritativo. Porque entonces no tienes que estar peleando ni hasta con la sombra, sino que estás facilitando el bien que se necesita hacer. Por lo tanto, pidamos al Señor que nos ayude
a poder reconocer la dignidad humana de cada uno y que la prioridad tiene que ser Jesús. Dios tiene que ser prioridad en nuestra vida, prioridad en el matrimonio, prioridad en la familia, prioridad en nuestras situaciones de trabajo, prioridad en nuestro diario vivir, prioridad en nuestras decisiones. Cuando sacamos a Cristo de nuestra vida o de la familia, entonces es que viene el revolú y se forma el dime y direte. Hoy en día también hay dificultades porque cuando a veces llegan a universidad los jóvenes, le enseñan ateísmo. Y se ha probado que el ateísmo ya no sirve. La vida de ateos termina algunos en suicidio y otros en materialismo y en un egoísmo rampante horrible. Se necesita volver a Dios para que las personas tengan completamente la paz, la seguridad, el amor, la alegría que necesitan. Me recuerdo que en WTN, hace un tiempo atrás, había una ex atea que estaba dando testimonio y decía que cuando ella se casó y tuvo su primer hijo y contemplaba a ese niño, decía, es imposible que este niño yo lo haya hecho porque esto se ve y se siente que no es simplemente la unión de moléculas o aminoácidos o una casualidad o un momento eléctrico dentro de mi cuerpo, como me habían dicho los ateos. Tiene que existir Dios. Solo Dios puede hacer un ser tan perfecto como esta criatura. Y empezó a creer en Dios y a buscar sobre Dios y a buscar que si al Dios existir y que había gente que creía en Él y había muchos que creían de una manera, otros de otra, pensó, tiene que haber una iglesia que sea la que tenga orden, disciplina, moral, que regule las cosas, que pueda hacer que todo marche sobre ruedas. Y entonces descubrió la Iglesia Católica y dijo, esto es lo que debe de ser, porque es donde no solamente se habla de Dios, sino se vive una experiencia de acuerdo a esa vivencia de Dios, y entonces ella pudo animar la fe en su familia y animar la fe en otras personas más, porque fue aprendiendo sobre Dios en la iglesia. Se nos invita a nosotros a poder tener ese encuentro con Jesús que nos anime, que nos interpele, que nos fortalezca, para nosotros también animar y avivar la fe en la calle, donde hay trifulca, donde otros quizás no creen, y animarles para que sí crean por el testimonio de lo que hemos vivido, conocido, apreciado, amado y entendido. Hace poco me enviaron unas fotos por internet de un sacerdote que había consagrado la comunión y la puso en un píxide que es para llevarle a los enfermos. Y entonces, para su sorpresa, cuando va a abrir el píxide para llevar la comunión al enfermo, en su mano veía que las hostias que tenía se habían unido y convertido en un pedazo de carne, en un corazón vivo, y chorreaba sangre, y la sangre le chorreaba por los brazos a él cuando trató de moverlo, y tenía la foto de cómo era eso. Es un milagro del Señor para mostrar que Él está vivo, que es presente, que es real, que Dios existe, que es más allá de la naturaleza, que Dios es el que tiene el poder para poder transformar la materia y para Él hacer lo que Él quiera hacer. Y por lo tanto, tenemos que doblegar nuestras conciencias rebeldes ante Dios para decirle, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Aquí estoy para alabarte, glorificarte, adorarte y servirte. Para que podamos entonces tener el ímpetu y la fuerza para servirle a Dios, necesitamos hacer lo que pide el Evangelio, el bautismo del Espíritu Santo. Jesús está hablando en el Evangelio de dos bautismos. El que va a recibir, o la inmersión, que es lo que significa bautismo, la inmersión en su pasión, muerte y resurrección. Y sentía angustia a que llegara ese momento. Sabía por lo que iba a pasar, lo que iba a doler y demás. Pero él decía que quería también el que bajase el fuego de lo alto, que se refiere al Espíritu Santo. Trasfondo para eso. En el Antiguo Testamento, después de Noé, Dios dice que no iba a acabar al mundo por un diluvio, que lo que vendría sería fuego después. Bueno, vete a Ponce que parece que hay fuego en los pastizales. Pero
esa no es la idea. La idea es que vendrá la fuerza del Espíritu Santo a mover los corazones, a llenarnos, a transformarnos de la presencia de Dios como un fuego interior que quema el pecado, que nos purifica, que nos libera, que nos sana, que nos transforma, que nos unge, que nos llena para poder ser libre de nuestras ataduras, libre de nuestros pecados, libre de nuestras injusticias personales, comunitarias, laborales, etc. Para que entonces podamos enfocarnos más en el amor a Dios, en servir a Dios y al prójimo, y podamos tener ímpetu misionero para ir hacia los demás. Pero tenemos que pedir a Dios que nos llene de ese fuego de lo alto, que nos llene de su presencia, que nos purifique con su amor, que nos transforme en nuestro interior, para que sea Él el que gobierne nuestra vida y no estemos en estado de sitio acojalados por el enemigo, ni sus secuaces, ni por gente negativa que nos haga abdicar la fe, sino que nosotros con la fuerza interior de Dios, como Jeremías se atrevió a decir la verdad, como Pablo se atrevió a retar a que se mantuviesen en la carrera, como Jesús se atrevió a ir a Jerusalén para su encuentro pascual. Que nosotros nos encontremos con el Señor de tal manera que podamos ser también profeta de la calle, podamos ser apóstol de los demás y podamos ser imitadores de Jesucristo, donde Cristo vive en nosotros y lo hagamos vivir, transparentar y sentir a los demás. Que Dios les bendiga. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y es por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oramos al Señor en nuestras preces para que nos renueve con su Espíritu. Por los obispos, sacerdotes y ministros del Evangelio, para que proclamen con su vida la obra admirable de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los cristianos, para que vivamos con valentía el profetismo evangélico del tercer milenio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que viven en la esclavitud, opresión o miseria, para que sean reconfortados y nunca les falte la libertad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que están cansados, tristes o deprimidos, para que la fe les ayude y dé consuelo y sientan la ternura de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los ancianos, los enfermos, para que no desfallezcan, para que tengan esperanza y fortaleza en la oración, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí presentes, para que el Señor nos fortalezca y seamos fieles y coherentes en la vivencia del Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por quienes se amparan en nuestras súplicas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Dios libere a Puerto Rico de todo aquello que esté ajeno a su voluntad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
Socorre a tu pueblo que te suplica y dale la fuerza de tu amor para que no desfallezca por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengan la bondad de sentarse para ofertorio. Pedimos su generosidad en la colecta. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hay una fiesta, 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 continuamente en ti, continuamente en mí. Hay una fiesta, 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 desde que a Cristo yo conocí. Este es el Cristo que yo predico, que no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios, y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré. Con todo el corazón hay una fiesta, 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 continuamente en ti, continuamente en mí. Hay una fiesta, 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 desde que a Cristo yo conocí. Este es el Cristo que yo predico, que no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios, y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré con todo el corazón. Y a ti te presentamos, será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
Oren, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Acepta, Señor, nuestra ofrenda en la cual se realiza un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que nos diste podamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Te alabamos y te bendecimos, Cristo Redentor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y Dios mío, te alabamos, divino Redentor, gloria a tu nombre santo. Este es Jesús, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Respondemos: ayúdanos a perseverar en ti, Señor. Ayúdanos a perseverar en ti, Señor. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti.
Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los mártires, San José y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Ayúdanos a perseverar en ti, Señor. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco y nuestro obispo Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Ayúdanos a perseverar en ti, Señor. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Ayúdanos a perseverar en ti, Señor. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbeles en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Ayúdanos a perseverar en ti, Señor. Ahora alabamos y glorificamos a Dios Padre, ofreciéndole el sacrificio de Jesús. Ofrezcámosle también nuestro esfuerzo por un mundo evangelizado. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por este Espíritu, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo Es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz sea con ustedes. Y con tu espíritu. Compartamos un gesto de paz. La paz contigo, te bendice. La paz te bendiga. La paz. Señor, te bendiga. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos lleve a todos a la vida eterna. Amén. Cuerpo de Cristo. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento.
Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Cuerpo de Cristo. 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 Amén. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. 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 Ya no es pan y vino, ahora es tu cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y Rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño, te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido, el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Alma de Cristo, santifícame.
Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo. Defiéndeme en la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos un momento para darle gracias a Dios y le decimos, gracias Señor por tu inmenso amor. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Porque nos proteges y acompañas. Gracias. Porque nos das nuevos impulsos de vida. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Porque nos retas con tu palabra y reconfortas con la Eucaristía. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Porque nos acompañas en el camino de la vida. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Porque nos defiendes de los retos y adversidades. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Porque vienes a nuestro encuentro para fortalecernos. Porque nos das tu Espíritu Santo para animarnos. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Porque nos haces tus profetas de la calle. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Porque nos constituyes en tus discípulos y misioneros. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Porque nos llamas a ser de ti pregoneros. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Porque nos unges con tu amor misericordioso para repartirlo a los demás. Porque nos das tu paz para llevarte a todos. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Porque cuidas de cada uno de los tuyos. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Oremos. Señor y Padre nuestro, unidos a Cristo por este sacramento, imploramos humildemente tu misericordia, para que, hechos semejantes a Él en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de sentarse para los avisos. Le exhortamos que se lleven el boletín parroquial para que tengan todas las actividades que tenemos en la parroquia durante esta semana. Y bien importante también recordarles que el lunes comienza el taller de espiritualidad que nos va a ofrecer el Padre Terry. Los temas son qué es el pecado, qué es un pecado mortal, los 7 pecados capitales, las 4 virtudes cardinales, la gracia y la misericordia de Dios. De lunes a jueves vamos a tener la misa a las 7 de la noche y de 8 a 9 va a ser el taller. No se lo pierdan, esto es una bendición que el Señor nos regala y traigan a alguien que se lo va a agradecer. Gracias. ¿Alguien cumple años? Qué bueno, todavía están jovencitos. Bien, sobre el taller ya el lunes, pues anímense porque va a estar muy interesante y demás, así que traigan para apuntar también y demás. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nuestra celebración ha concluido, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios nos invita a ser dignos discípulos de Cristo. Vayamos a seguirlo por el camino del amor generoso y de la fidelidad cotidiana.
Te alabarán, oh Jesús, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y contarán de los caminos del Señor. Te alabarán, oh Jesús, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y contarán de los caminos del Señor. Porque la gloria de Jesús es grande, porque Jesús es excelso en sus caminos, porque Jesús atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jesús es grande, porque Jesús es excelso en su camino, porque Jesús atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Buenas noches.